Cada semana que tenemos esta experiencia de estar conectados, yo anhelo y oro a Dios que esté siendo un medio que te esté ayudando realmente a conocer más de Dios, que te esté enseñando a amarlo más, que la adoración te inspire, que te motives a conocer más de la Biblia. Qué importante es que permanezcamos conectados, y te animo también que compartas con otras personas, que compartas esta página de Facebook y también nuestro canal de YouTube, y que invites a tus familias, a tus amigos, para que ellos también se sumen y puedan conocer del llamado de Cristo Jesús. Mi nombre es Henry Rojas, soy el pastor hispano en la iglesia de Crossbridge de Miami Springs, y es un gusto realmente cada domingo llegar hasta tu casa o reunirnos aquí de manera presencial y compartir juntos, descubrir la tremenda generosidad de Dios, el favor que Dios tiene. En el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema donde vamos a descubrir que Dios nos invita a ser parte de su equipo. Así que mantente conectado y ora conmigo. Vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la vida, por el trabajo, por toda la provisión del Señor. Y vamos a orar a Dios también por la provisión que Él nos da como iglesia para poder seguir adelante sirviendo a la comunidad. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este momento. Señor, a través de las canciones, a través de los instrumentos, a través del momento de oración y a través del momento de meditación de tu palabra, háblanos al corazón. Déjanos conocerte más, déjanos aprender a amarte y genuinamente a confiar en ti. Haz que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu invitación, tu llamado a ser parte de ese equipo de discípulos. Señor, y gracias por toda tu generosidad. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, sosteniéndonos, proveyéndonos a través también de la vida de muchas personas. Gracias, Señor, por cada donación que tú estás proveyendo para nosotros. Gracias también porque esto nos ha permitido poder seguir ayudando a la comunidad. Gracias, Señor, por aquellos hogares donde ahora estamos llegando y donde hemos podido brindar algún alimento. Gracias, Señor, por aquellos hogares donde hemos podido orar con las personas o escuchar su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos y te pedimos que nos sigas dirigiendo en este hermoso tiempo de adoración a ti. En Jesús te exaltamos. Amén. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El sufrimiento causado por los desastres naturales, por las intenciones humanas, siempre tiene la sensación de desesperación. Yo salí de mi casa solo, sino toda la de los venezolanos. Estamos sufriendo todo de verdad. Y por eso es una de las maneras que emigré de mi país, para darle el lujo que mis hijos merecen. At Samaritan's Purse, we're looking for those that have been marginalized, people that are in the ditch along life's road, and try to help them. Es en esos momentos de desesperación
que estamos llamados a compartir el amor de Cristo. Dios lo bendiga. Hay un versículo en la Biblia que me entusiasma a seguir adelante. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bastante amor nos han mostrado y bastante apoyo a seguir adelante. Samaritan's Purse está ayudando de muchas maneras, proporcionando agua, comida, refugio y necesidades médicas. Vamos hasta los confines de la tierra. Y es en estos lugares peligrosos donde la necesidad es mayor. Ahí es donde Dios nos ha llamado a ir. Si venimos en el nombre de Jesús, queremos que este trabajo sea el mejor del mundo. Vamos a las áreas del mundo donde la gente está en necesidad, donde hay guerras, hambrunas y enfermedades. Ahí es donde vamos. Esto es lo que hacemos. Ayudamos en el nombre de Jesús. Podemos alimentar el cuerpo, pero estamos ahí por el alma. When it comes down to a person putting their faith and trust in Jesus Christ, we do all that we can to share the hope that we have. But at the end of the day, it's the Holy Spirit of God working in a person's life. And when we see a person's changed, and when a person who was in darkness now walking in light, you just say, Lord, thank you. Thank you.
A Dios acudí, mi angustia escuchó, de aguas profundas me rescata. Llegó mi clamor a su palacio de cal. En el día de hoy estaremos considerando nuestro tercer tema de la presente serie. Hemos estado hablando de desarrollar una cultura que haga de la iglesia no tan solo una casa, sino un hogar espiritual. Hemos planteado nuestro anhelo y desafío de que sea un hogar para pertenecer, que dé lugar a la autenticidad. Pero en el día de hoy queremos visualizarlo como un lugar para florecer. En el hogar la vida crece, la vida se desarrolla. Cuando nosotros volvemos a mirar hacia atrás, nos referimos normalmente al hogar como el lugar donde nosotros crecimos, donde los bebés se hicieron niños, los niños se hicieron adolescentes, luego jóvenes y por último adultos. En Crossbridge estamos comprometidos a desarrollar una cultura saludable que nos permita crecer en nuestra fe de tal manera que podamos aplicarla a todas las áreas de nuestra vida. Estamos comprometidos a desarrollar una formación de discípulos que nos enseñe a caminar con Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos que el evangelio sea la norma que rija nuestra vida. Queremos estar centrados en el evangelio porque ese es uno de nuestros grandes propósitos. Cuando el avance de la edad cronológica en una persona no va acompañada de la madurez, eso trae serios problemas en la vida de esa persona. Cuando la gente asiste a la iglesia pero no crece en su conocimiento y en su comunión con Dios, eso les impide florecer, les impide usar los dones, los talentos, las habilidades que Dios les ha dado para glorificarlo a Él y para servir a otros. Y eso comunica frustración en la vida de muchos creyentes. Quiero invitarte esta mañana para que tomes una seria decisión de no conformarte a ser simplemente un asistente a la iglesia, sino de que te conviertas en un discípulo de Cristo, que te involucres realmente en un programa que te anime, que te desafíe a crecer, que te invite a servir a otros y a donar de tu tiempo para acompañar a otros en este proceso de crecimiento. Voy a leer en el capítulo 9 del libro de Hechos, donde aparece la gran diferencia que algunas personas hicieron en la vida de Saulo, que es el mismo apóstol Pablo. A pesar de que él tuvo un encuentro espectacular, sobrenatural con Cristo, sin embargo la vida de personas que dedicaron tiempo marcó una gran diferencia. Sigue conmigo por favor la lectura. Hechos 9 del 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor.
Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu. Cuando yo leo este texto de Hechos 9 y lo comparo con Gálatas 1, puedo deducir que habían pasado 3 años desde el momento en que Jesús se le había presentado a Saulo. Esta era la primera vez que Saulo regresaba a Jerusalén después de este acontecimiento. Él mismo lo dice en Gálatas, que en esta ocasión de los apóstoles solamente vio a Pedro y también menciona a Santiago, el hermano del Señor. Pero es que los antecedentes de Saulo, como un perseguidor, un opositor a la iglesia cristiana, dificultaron mucho en esta ocasión la conexión. Dice el texto que las personas le tenían miedo y no creían que era un verdadero discípulo. Pero es admirable porque dice que Bernabé lo tomó a su cargo. Saulo también nos dice entonces que aunque él tuvo un encuentro personal con Cristo de una manera sobrenatural, nos dice en Gálatas que el evangelio que él predicaba no lo había aprendido de ningún hombre, sino que lo había aprendido directamente del Señor Jesús. Sin embargo, podemos notar que Dios usó la vida de algunas personas para acompañar a Saulo en ese proceso de crecimiento, hasta que se convirtiera realmente en el apóstol Pablo, el apóstol que más dio fruto en el primer siglo de la era cristiana. Una de esas personas, uno de esos discípulos que influyó en la vida de Saulo, fue un hombre llamado Ananías. Él fue el primer hombre que vino en obediencia a Dios para orar para que Saulo recobrara la vista que había perdido en el encuentro maravilloso con Jesús, para orar para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. Lo admirable es que Ananías sabía que Saulo había sido un perseguidor, había hecho encarcelar a muchos cristianos y había estado presente en la muerte de Esteban. Sin embargo, Ananías lo trató como un hermano, porque no le juzgó el pasado, porque sabía que había sido ya acogido en Cristo, que ambos pertenecían ahora a Cristo. El texto nos dice que Saulo se bautizó, que luego comió algo y recobró fuerzas. Yo me imagino que ahí hubo una especie de interacción con Ananías y que Saulo tiene que haber estado un poco impactado por la manera de ser acogido, por la manera de ser aceptado, por la gracia de Dios. Otra persona que fue muy importante, como ya les dije, fue Bernabé. Como lo leímos en el texto, él fue clave para abrir la puerta inicialmente como un puente y lograr conectar a Saulo con la comunidad de los discípulos en Jerusalén, los cuales estaban reacios y desconfiados de la actitud de este hombre. Pero el término bíblico es bien especial. Bernabé lo tomó a cargo, se hizo responsable, corrió el riesgo, abrió la puerta para que Saulo pudiera tener esa comunión, esa interacción con la nueva comunidad en la cual él ahora se encontraba. Querido amigo, muchas veces nosotros compartimos en la iglesia, en las casas, tiempos de estudio de la Biblia, tiempos de grupo comunitarios, tiempos de oración, tiempos de compañerismo. O compartimos, como lo hacemos hoy aquí en la iglesia, un tiempo de adoración, de servicio, de adoración a Dios. Sin embargo, muchas veces no comunicamos nuestra vida a los demás. Aunque estamos en el mismo lugar, no conocemos los temores, las necesidades, las preocupaciones, las luchas, las necesidades y las aspiraciones, porque tenemos de alguna manera temor de compartir nuestros sentimientos.
Déjame darte un ejemplo que ocurrió en mi vida hace algunos años. Ya llevábamos más o menos 1 año y medio en la casa de uno de ustedes, reuniéndonos una vez por semana para tener un tiempo de estudio bíblico y de oración. Una de esas noches, una de las participantes nos comunicó cuáles fueron las características, las situaciones, las condiciones en que ella y su familia vivieron cuando tuvieron que salir de su país y tuvieron que emigrar y venir a este país. Cuando yo escuché ese relato, eso a mí me ayudó a establecer una mejor conexión con ella, una mejor comprensión. Indudablemente que eso cambió mi compromiso de oración con ella, porque cuando oramos con alguien que podemos tener una mejor conexión, un mejor conocimiento, lo hacemos de una manera más comprometida. Estamos más dispuestos. Cuando conocemos a las personas, podemos estar más dispuestos a escucharlos, a aconsejarlos y también a compartir algo de nuestra propia vida. Pero también ese momento para mí fue como una especie, como se diría coloquialmente, un jalón de orejas. Me amonestó, me llamó la atención. Porque me di cuenta que yo, que dirigía ya durante 1 año y medio ese estudio bíblico, no había tomado el suficiente cuidado, no había tomado el suficiente tiempo para asegurarme de que estábamos conectando las enseñanzas de la Biblia a nuestras vidas prácticas. Hay veces, aunque estamos en esas reuniones, podemos de alguna manera escondernos detrás de la Biblia y compartimos solamente conceptos de la Biblia, pero no nos atrevemos a decir la realidad. Hay veces la Biblia nos confronta, nos desnuda y nos deja con la inquietud de cómo yo voy a poder vivir esa realidad. Cuán importante en un momento de esos sería tener un amigo con quien yo tenga la confianza de abrirle mi corazón, comentarle lo que está pasando en mi vida, con la seguridad de que la persona no me va a rechazar ni me va a juzgar. ¿Tienes a alguien así en tu vida? ¿Tienes una persona que te inspira confianza, ante quien tú puedes desnudar tu corazón, comentarle lo que sea que esté pasando y tienes la seguridad que esa persona te va a escuchar y no va a dejar de amarte y de aceptarte, aunque pudiera estar en desacuerdo contigo? Muchas veces nos sentimos solos en medio de la gente, aún en medio de las reuniones de la iglesia. Quienes vivimos en este país sabemos de manera particular, por diferentes razones, por motivos de trabajo, por motivos de distancia, por cansancio y por cultura, que la gente no se siente muy libre para de pronto ser un poco inoportuna con una llamada o con una visita. Pero aquí en Crossbridge estamos comprometidos a que tú tengas la opción, la oportunidad de tener unas relaciones de amistad que te acompañen en tu lucha, en tu crecimiento, que te enseñen el camino de Jesús, pero de una manera práctica. Estamos comprometidos para desarrollar realmente un discipulado que haga florecer tu vida y que bendiga la vida de las demás personas. Es impresionante porque Bernabé, después de que Saulo fue enviado a Tarso para proteger su vida, pasado algún tiempo, no sé cuánto, Bernabé no se olvidó de Saulo. Y Bernabé buscó a Saulo, buscó a Pablo. Recuerden que leímos que estando en Jerusalén, él comenzó con mucha valentía a compartir el evangelio, pero como él había sido un enemigo y sus antiguos partidarios ahora se habían vuelto enemigos de él, estaban procurando asesinarlo. Y entonces fue necesario que la iglesia, en amor, en cuidado, lo enviara a su ciudad natal, a Tarso, para protegerlo. Debido a la persecución que se originó en Jerusalén, muchas personas tuvieron que salir huyendo.
Y por donde iban pasando, fueron predicando este mensaje, y nos cuenta la Biblia que llegaron a una ciudad llamada Antioquía, Antioquía de Siria, y el mensaje ahí tuvo una gran repercusión. Muchas personas escucharon el mensaje y lo creyeron, y esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, quienes decidieron enviar a Bernabé para constatar, para averiguar lo que estaba pasando. Nos dice Hechos 11:23: cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Dios quiera que ustedes y yo podamos también hacernos todos los días este propósito de permanecer firmes en el Señor, firmes al Señor. Bernabé entonces luego decidió ir hasta Tarso, que quedaba más al norte. Buscó a Saulo y lo trajo, y durante todo un año se concentraron en esta iglesia para enseñar a esta iglesia que estaba naciendo, que estaba creciendo. Voy a leer los versículos 25 y 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Yo suelo decir, refiriéndome a la búsqueda de Bernabé sobre Pablo, sobre Saulo en Tarso, que Bernabé tuvo buen olfato espiritual. Él percibió los talentos, los dones, las habilidades que Dios le había dado a Saulo, para luego convertirlo en el apóstol Pablo. Y él fue un instrumento usado por Dios para que estos talentos no se malgastaran, no se desperdiciaran o se malutilizaran. Todo un año se concentraron en Antioquía, y Pablo usó su buen talento como maestro para bendecir a la iglesia allí, mientras él mismo seguía formándose en su proceso de crecimiento, para luego estar listo a alcanzar un mundo mucho más amplio, que estaba mucho más allá de las fronteras que él mismo se había imaginado. ¿Hay alguien a quien tú puedas dedicarle tiempo como lo hizo Bernabé con Saulo? ¿Hay alguien por quien tú puedas orar de manera prioritaria? ¿Hay alguien a quien tú puedas ofrecerle tu amistad para simplemente acompañarlo en este proceso de crecimiento espiritual y ayudarle a aplicar las verdades bíblicas a su diario vivir, a sus luchas cotidianas, a sus desafíos, a sus dudas, a sus temores? ¿Hay alguien a quien tú puedas discipular? Recordemos que la orden que el Señor Jesucristo nos dio a todos nosotros los creyentes fue la de ir y hacer discípulos. No solamente nos envió para que les comentáramos el mensaje de la salvación, el plan de la salvación, para que ellos vinieran a la fe en Cristo Jesús y recibieran perdón de pecados, sino que implica también enseñarles a conectar todo aquello que Jesús les enseñó a sus discípulos, para que ellos también lo puedan vivir. Queremos vivir centrados en la verdad del Evangelio como uno de los propósitos más grandes que tenemos aquí en la iglesia. Yo sé que este es un proceso que demanda tiempo, dedicación, constancia, pero este es el camino para que nuestra vida florezca, para que nuestra vida crezca y genuinamente glorifique a Dios. En toda la multitud de personas que domingo tras domingo asisten a las iglesias en el mundo entero, tenemos un gran número de personas que lamentablemente todavía no han entendido el evangelio de la gracia de Dios. Hay personas que, aunque están en la iglesia, están luchando, están tratando de ganarse el favor de Dios. No han logrado creer que la muerte de Jesús en la cruz fue una muerte por gracia y por misericordia.
Pero también tenemos un grupo grande de personas que, aunque han entendido intelectualmente, diría yo, que la muerte de Jesús ha traído a sus vidas el perdón de pecados mediante la sangre de Cristo de manera gratuita, lamentablemente sus vidas no están siendo identificadas a diario con la vida de Jesús. No están aplicando las verdades del evangelio en sus relaciones, en su mundo de negocios, en su mundo familiar. No están floreciendo a pesar de que asisten a la iglesia. No pueden decir, como Pablo dijo en alguna ocasión, que él era esclavo de Cristo e imitador del Señor, porque están inmersos en medio de la multitud que, aunque asiste a la iglesia, mantienen una vida independiente, como si fuera una vida paralela a la vida del Señor Jesús. Pero aquí estamos desafiados, emocionados, expectantes de desarrollar esta cultura que nos ayude a florecer, haciendo de la vida de Jesús el centro de nuestra vida. Hace algunos domingos atrás yo prediqué acerca de Juan 15, donde les insistí usando el mismo ejemplo que el Señor usó, el de la necesidad de que las ramas permanezcan unidas a la vid. Porque no hay manera que las ramas de una planta puedan llevar fruto, puedan cargar con el fruto si no están unidas al tallo. De igual manera, si no estamos teniendo un permanecer práctico en Jesús, es imposible florecer, es imposible glorificar a Dios, es imposible palpar que el carácter de Cristo Jesús está forjándose en nosotros. Por eso en esta mañana también te animo a que cultives una actitud enseñable. Ser discípulo es ser un alumno, es ser un aprendiz, es estar siguiendo a alguien, es estar aprendiendo de alguien, pero implica estar invirtiendo más tiempo y más energía para poder acelerar el proceso de crecimiento, de madurez. Implica tener una actitud moldeable. Querido amigo, hay una imagen hermosísima en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde nos dice que implica que nosotros seamos como el barro en las manos del alfarero, que Dios nos dé la forma y la utilidad que Él quiera darnos, pero implica tener esa actitud enseñable. Quien quiere florecer realmente en las manos del Señor tendrá que hacer suyas las palabras del Salmo 25, versos 4 y 5. Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Jesús no solo llamó a la gente a que viniera a la fe en Él para el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. Jesús también los llamó para que fueran sus discípulos, para que estuvieran con Él. Él dijo: el que tenga sed, que venga a mí. Él dijo: que lleven mi yugo, que tomen mi carga, y les daré descanso a su alma. El Señor Jesús también hoy en día, a través de su palabra, nos sigue invitando, no solamente para que creamos para el perdón de nuestros pecados, sino también para que seamos discípulos de Él en un caminar permanente. Por eso Él dijo: venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Jesús reservó las mejores enseñanzas solo para sus discípulos, no para las multitudes. Aunque Él atendió a las multitudes, Él sanó a las multitudes, Él alimentó a las multitudes, Él las liberó. Sin embargo, las enseñanzas que tuvieron el poder de transformar más el carácter de las personas fueron reservadas solo para el grupo de los discípulos. Me gusta ilustrar este punto usando una sencilla demostración con el Evangelio de Juan.
En el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, el Evangelio de Juan es el que más se enfoca en mostrarnos la divinidad de Jesús. Así como Mateo nos muestra que Él es el rey esperado, el descendiente de David, el heredero del trono. Como Marcos nos dice que es el siervo obediente que hace las obras del Padre. Y como Lucas nos lo muestra como el hombre perfecto. Pero Juan nos muestra, sobre todo, nos revela la divinidad de Jesús. Y lo impresionante con el Evangelio, cuando uno abre estas páginas, es que en sus 21 capítulos, poco menos de la mitad de lo que fue escrito, ocurrió a partir de la última semana de vida de Jesús. Quiere decir que poco menos de la mitad de este evangelio contiene el tiempo y las enseñanzas que Jesús dedicó de una manera expresa al grupo íntimo, al grupo de los discípulos y no a las multitudes. La enseñanza sobre el Espíritu Santo no fue una enseñanza dada a las multitudes, quienes fueron alimentadas y sanadas, pero esta enseñanza fue dada en la quietud de las reuniones con el grupo íntimo, de aquellos que habían escuchado también este segundo llamado, el llamado a la salvación y el llamado al discipulado. También los otros evangelios nos enseñan que aspectos muy importantes de la vida de Jesús fueron reservados solo para los discípulos. La transfiguración en el monte Tabor solamente fue para 3 de los discípulos. La resurrección de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, solamente fue observada por Pedro, por Juan y por Jacobo, 3 de los discípulos. La Santa Cena solamente fue un privilegio y una bendición para el grupo íntimo. Solo a ellos el Señor les lavó los pies. Cantar el himno y salir hacia el jardín de Getsemaní. Esta fue una experiencia que solo vivió el grupo de discípulos. Varias de las apariciones de Jesús después de resucitar fueron reservadas solamente para los hombres y las mujeres que habían permanecido con Él, que lo habían seguido durante todo el tiempo. Jesús llamó amigos solo a sus discípulos. En Juan 15, el verso 14 y 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús se entregó por completo. Jesús donó su vida en una manera generosa a la vida de los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? El llamado que Dios nos ha hecho por medio de su palabra no es simplemente tener en nuestro calendario, en nuestras agendas, algunos días de reunión como una actividad durante la semana. El llamado es a caminar permanentemente con Cristo donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas, porque esta es una relación personal, momento tras momento. Tu vida en las manos y en la voluntad de Dios florecerá siendo un discípulo permanente de Jesús y no tan solo un visitante ocasional en la iglesia. La pandemia del coronavirus nos cambió un poco la agenda del programa de discipulado que habíamos iniciado este año en enero. Pero los objetivos siguen siendo los mismos. Si el reunirnos físicamente todavía va a continuar siendo un poco limitado con la distancia y se va a dificultar, entonces usaremos más los medios del internet, usaremos plataformas más como Zoom, pero seguiremos adelante con nuestro anhelo de servir y conocer más del Señor, siendo discípulos y anhelando discipular a otros. Queremos centrarnos en el Evangelio, donde
quiera que estemos. Queremos invitarte que hagas parte de un movimiento de discipulado. Queremos invitarte que deposites tu vida en las manos del Señor y que seas usado conforme a la orden que Él nos ha dado en su palabra. Que Dios en su gracia, como iglesia Crossbridge, nos use y levante grupos de discípulos en tu trabajo, en el lugar donde vives. Que el Señor nos permita ver grupos de hombres y mujeres que se reúnan a orar y a conocer la palabra de Dios en las oficinas, en las cafeterías, en los parques, en los salones sociales de los condominios, en las universidades, en las escuelas y en nuestros hogares. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñame orando en esta mañana. Padre, gracias porque tu amor es supremamente generoso. No nos negaste a Cristo Jesús, lo entregaste para que muriera en nuestro lugar, para darnos el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. Pero también, Señor, nos has invitado por medio de tu palabra para que seamos discípulos de Cristo Jesús de una manera permanente, para que caminemos todos los días, para que nuestra vida no sea independiente, para que nuestra relación contigo no simplemente sea una actividad de algunos días o algunas horas a la semana. Señor, gracias porque tú lo quieres todo y yo anhelo dártelo todo. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras inconstancias, pero tu amor y tu gracia son más fuertes. Padre, en el nombre de Jesús oro para que en medio de nosotros tú levantes una cultura de hombres y mujeres que, apasionados por ti, podamos florecer de tal manera que podamos servirte sirviendo a otros. Úsanos para donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, podamos comunicar esta hermosa verdad del perdón de los pecados en Jesús y podamos dedicar recursos, tiempo, talento, habilidades, conocimiento para ayudar a otros a crecer. Señor, que nadie se quede solo, aislado, que nadie se sienta solo en medio de la multitud, sino que todos podamos tener una amistad significativa que nos ayude a conocerte y amarte. Padre, oro también en el nombre de Jesús por toda aquella persona que tú estás llamando ahora que venga a la fe en Cristo Jesús, al arrepentimiento. Quita toda duda, quita toda oposición y tráele con tu amor para que Él pueda experimentar, Señor, tu aceptación y su vida sea transformada y comience a caminar conforme a la centralidad del Evangelio. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Que el Señor continúe contigo en el resto de la semana. Que Él vaya delante de ti, que Él te ayude y que sobre todo el carácter de Jesús sea formado en ti y te sumes a este movimiento de discípulos de Cristo Jesús. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.
Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno